¿Qué pasa cuando la mujer más poderosa del K-pop se vuelve demasiado poderosa? No en el escenario, sino en la vida real. Durante años, CL construyó una imagen que parecía casi intocable: confianza a todo volumen, performances feroces, letras que no le pedían permiso a nadie. No intentaba verse linda, no intentaba verse segura, intentaba dominar. Y funcionó. Cuando 2NE1 explotó en la escena del K-pop, no se veía como los otros girl groups que dominaban la televisión en ese momento, sin conceptos delicados, sin coreografías dulces. Eran caos vestido de diseñador. él era el centro de esa tormenta. A los fans les encantaba, a la industria no siempre le daba tanta comodidad, porque la confianza en el K-pop puede ser complicada. A los idols masculinos se la celebran, a las idols femeninas a veces las etiquetan como demasiado. Aún así, CL siguió empujando. Su música solista se volvió más fuerte, su moda más experimental, sus performances más grandes. Y entonces llegó la canción que detonaría una de sus primeras grandes controversias. La canción era MTBD. Al principio solo sonaba como otro track agresivo de hip hop, bajos pesados, swagger, actitud, pero luego los oyentes notaron algo escondido dentro del beat: un sample, y no cualquier sample. Muchos oyentes creyeron que la canción contenía una recitación del Corán. En cuestión de horas, la reacción se expandió por redes sociales. Fans de comunidades musulmanas expresaron su enojo, diciendo que usar ese sample en un track tipo club se sentía irrespetuoso. La crítica creció rápido. En el K-pop, la atención global es bendición y trampa al mismo tiempo. La misma audiencia internacional que puede volver famosa a una artista también puede amplificar el backlash al instante. CL terminó pidiendo disculpas y el sample controvertido fue eliminado de versiones posteriores de la canción. Pero algo importante ya había pasado. La imagen de CL había cambiado. Por primera vez, la mujer que con orgullo se llamó The Baddest Female estaba enfrentando una narrativa nueva, controvertida, peligrosa, difícil. Y en la industria del K-pop, una vez que esa etiqueta aparece, rara vez desaparece. Pero la controversia de MTBD no fue el escándalo que realmente sacudió la carrera de CL. Ese todavía venía. ¿Y lo peor? Ni siquiera era su error. Aquí viene la parte cruel de la fama. A veces no necesitas cometer el error, solo necesitas estar demasiado cerca de la explosión. Para 2014, 2NE1 no era solo un girl group exitoso, era una fuerza cultural. Su imagen era demasiado fuerte, demasiado estilizada, demasiado ruidosa como para ignorarla. Y en el centro de esa máquina, CL ya se había convertido en algo más que una líder. Era el rostro del poder femenino en el K-pop. Entonces todo empezó a agrietarse. El escándalo que golpeó a Park Bom no afectó solo a una integrante, envenenó el ambiente alrededor de todo el grupo. Los titulares se multiplicaron. La conversación pública se volvió más fea. La simpatía se convirtió en sospecha y la sospecha se convirtió en silencio. Así funcionan los escándalos en el K-pop. No atacan solo al individuo, manchan todo el marco. Y una vez que el marco se daña, todos los que están dentro empiezan a asfixiarse. De pronto ya no se hablaba de 2NE1 solo por su música, su impacto o su dominio escénico. Se hablaba del grupo como de una marca dañada. Las actividades se frenaron, el impulso se debilitó. Los fans podían sentir que algo andaba mal, incluso antes de que alguien lo dijera oficialmente. Y cuando un grupo tan poderoso empieza a quedarse callado, los fans no solo lo notan, entran en pánico. Para CL, este periodo fue especialmente brutal porque no podía pelear el escándalo de frente, no era su controversia, no podía salir y explicarlo todo, no podía simplemente recuperar al público con una sola performance. Tenía que quedarse ahí, fuerte en público, mientras en privado veía cómo la estructura a su alrededor se debilitaba. Y ese tipo de impotencia es veneno para alguien como CL, porque CL está hecha para el control. Control del escenario, control visual, control de energía, control narrativo.
Esta situación no le ofrecía nada de eso. Y entonces llegó la parte más fría de toda la historia. En 2016, Zone 1 se disolvió. Ahora, en la cultura pop, las disoluciones de grupos normalmente se visten de forma educada, después de una cuidadosa discusión. Respetando el futuro de las integrantes, les pedimos su apoyo. Pero después, CL reveló algo que hizo que todo se sintiera mucho más feo. Dijo que se enteró de la disolución del grupo por las noticias. No por una reunión privada, no por una conversación sincera, ni siquiera porque management se sentara con ella con respeto. Por las noticias. Imagínate eso. Construyes un grupo, ayudas a definir una era, cargas la imagen, la presión, el escrutinio. Y luego el final del grupo te llega igual que al público. Por titulares. Eso no es solo mala gestión. Eso se siente como traición con Wi-Fi. Y de pronto, CL ya no solo estaba lidiando con una imagen grupal dañada, estaba lidiando con abandono. Porque una vez que Donne 1 terminó, la pregunta cambió. Ya no era, ¿pueden recuperarse? Ahora era, ¿puede CL sobrevivir sola? La respuesta no era obvia, porque el siguiente escándalo de su historia no iba a ser ruidoso, iba a ser peor, iba a ser silencio. Y el silencio, en esta industria, puede matar una carrera mucho más lento que un titular, pero a veces mucho más eficazmente. No todos los escándalos llegan con un gran titular. Algunos escándalos llegan en forma de pregunta. Una pregunta confusa, frustrante, que crece poco a poco y que los fans repiten durante años. ¿Dónde está CL? Porque después del colapso de 2NE1, la gente esperaba una de dos cosas. O volvía más grande que nunca, o desaparecía por completo. Lo que nadie esperaba era el punto medio extraño en el que terminó atrapada. Visible, pero no del todo activa. Famosa, pero extrañamente frenada. Prometida, pero sin llegar nunca a cumplirse del todo. Y eso fue lo que volvió este capítulo tan dañino. Al principio no se veía como un desastre. Se veía como algo viene. CL firmó con Scooter Braun. Hubo reuniones, colaboraciones, photoshoots, susurros de industria, interés de medios occidentales. Sobre el papel, parecía el capítulo perfecto que seguía. La líder sin miedo de 2NE1 por fin se volvía global en sus propios términos. Se suponía que este era el momento. El crossover, la expansión, la prueba de que CL no era solo un ícono del K-pop, era un artista internacional. Y entonces, nada terminó cayendo como debía. Hubo singles, teasers, features, apariciones de moda, muchísimos casi, y eso fue lo doloroso. Si hubiera fracasado abiertamente, al menos la historia habría sido clara. Pero esto no era fracaso, era suspensión. Los fans esperaban, y luego esperaban más. Salían canciones, pero el impulso completo nunca se formaba. El álbum prometido durante tanto tiempo seguía flotando como un fantasma en la habitación. En público, la narrativa empezó a moverse de la emoción a la confusión. El sello la estaba frenando. El mercado estadounidense no respondía o CL estaba siendo mal manejada, estaba sobrepensando el momento. Esto era estrategia o parálisis. Y cuanto más tiempo seguían sin respuesta a esas preguntas, más feo se volvía el silencio. Porque el silencio es peligroso cuando tu imagen depende de la fuerza. CL pasó años construyéndose como alguien imparable, atrevida, estilizada, más fuerte que la habitación. Pero cuando pasan años y tu historia más grande se vuelve, ¿por qué no está pasando nada? Hasta la imagen más fuerte empieza a agrietarse. Y el Internet lo notó. La gente empezó a hablar de ella como potencial desperdiciado. Otros la llamaron una de las oportunidades perdidas más grandes del K-pop. Algunos fans la defendían, otros se enojaban. Y, una vez más, CL se encontraba dentro de un escándalo que no tenía una sola causa limpia. Eso es lo que vuelve esta era tan fascinante. No hubo una sola entrevista que lo destruyera. No hubo un error puntual que lo causara. No hubo una controversia explosiva que lo definiera. Fue muerte por demora.
Y en el entretenimiento, la demora puede ser más brutal que el rechazo. Por lo menos el rechazo es honesto. La demora te da esperanza el tiempo suficiente como para volverse agotadora. Lo peor, CL seguía teniendo la imagen, seguía teniendo el gusto, seguía teniendo el carisma, seguía teniendo la fanbase esperando. Lo que no parecía tener era control. Y para alguien como CL, la falta de control es una humillación en sí misma. Porque esto no trataba solo de perder una fecha de lanzamiento. Trataba de ver cómo el impulso se le escapaba mientras el mundo observaba. La mujer que una vez se veía intocable ahora era discutida como un proyecto misterioso que nunca terminaba de despegar. Y los misterios son peligrosos. Si no explicas el silencio, la gente lo explica por ti. Asumen que estabas sobrehipeada, asumen que perdiste relevancia, asumen que el fuego se apagó. Pero CL nunca fue construida para desvanecerse en silencio. Fue construida para erupcionar, y esa erupción por fin estaba llegando. No a través del viejo sistema, no a través del permiso, no a través de seguir esperando, sino a través de una de las decisiones más importantes de su carrera, irse. Porque una vez que CL salió de IG, el escándalo del silencio se convirtió en otra cosa por completo. Una historia de comeback. Y las historias de comeback siempre son más poderosas cuando el mundo ya te había descartado. Hay un punto en toda historia de escándalo en el que la audiencia hace la pregunta equivocada. Pregunta, ¿puede recuperarse? Pero en el caso de CL, esa nunca fue la pregunta real. La pregunta real era, ¿qué pasa cuando una mujer como CL deja de esperar a que la gestionen? Porque una vez que salió de YG Entertainment, el tono de la historia cambió al instante. No más promesas vagas, no más pronto, no más limbo eterno de industria disfrazado de estrategia. Solo una ruptura, una limpia. Y seamos honestos, dejar YG no fue solo un movimiento de carrera, fue un acto de autorrescate. Durante años, CL había estado atrapada en una de las posiciones más frustrantes que puede ocupar un artista. Seguir siendo lo bastante famosa como para que a la gente le importe, pero no lo bastante libre como para moverse de verdad. Su imagen seguía siendo poderosa, pero su impulso estaba atrapado detrás de retrasos, silencio y la sensación de que su carrera se estaba discutiendo más de lo que se estaba viviendo. Entonces se fue, y de pronto, la mujer a la que llevaban años llamando potencial desperdiciado se volvió algo mucho más peligroso. Independiente. Ahora la independencia suena glamorosa cuando las celebridades la cuentan en documentales. Normalmente viene con piano lento, una mirada significativa al horizonte y una frase tipo, tenía que encontrarme a mí misma. ¿La realidad? Da miedo. Sin la gran máquina de empresa, sin protección incorporada, sin rollout garantizado, sin excusas. Si fallas ahora es tuyo. Si ganas ahora también es tuyo. Y CL parecía entender perfectamente lo que eso significaba. No volvió con una era suave de disculpas. No intentó de repente verse inofensiva, dulce o más fácil de vender. No se encogió para volverse digerible solo porque la industria pasó años maltratando su carrera. En vez de eso, regresó con la energía de alguien que había estado mirando en silencio y tomando notas. El proyecto In the Name of Love se sintió personal, reflexivo, casi como abrir heridas viejas a propósito solo para demostrar que habían sanado mal. No era pulido en el vacío como algunos proyectos de comeback. Tenía memoria, dolor, rabia sin gritar. Y eso importó, ¿ah? Porque por primera vez en años, la historia alrededor de CL ya no era ¿por qué está desaparecida? Ahora era está hablando. Y después llegó Alpha. Hasta el título sonaba a amenaza. No Reborn, no Nuevo Comienzo, no Por favor recuérdenme. Alpha, la primera, la líder, la que entra antes que todos. Ese título no era sutil. Pero CL nunca construyó su carrera sobre la sutileza, y gracias a Dios por eso. Lo que hizo tan satisfactorio este regreso no fue solo la música, fue la postura. No volvió sonando desesperada por recuperar un pico viejo.
Volvió sonando como alguien que había aceptado exactamente lo que le había pasado. La controversia, el estancamiento, el silencio, la falta de respeto. Y había decidido que nada de eso iba a ser la versión final de la historia. Eso no es un comeback, eso es autoría. Y la industria lo notó. Porque aquí hay algo que la gente olvida. Cuando un artista deja de estar controlado por la narrativa construida a su alrededor, se vuelve más difícil de predecir, más difícil de empaquetar, más difícil de matar. Cele ya no era la artista de crossover AEEU que se había frenado. Ya no era solo la líder abandonada de un grupo disuelto. Ya no era solo la mujer controvertida que la gente pasó años intentando explicar. Volvía a estar activa, volvía a estar presente, volvía a estar afilada. Y justo cuando la gente empezaba a entender que CL realmente había sobrevivido a su era del silencio, ella entregó algo todavía más grande que un simple lanzamiento solista. Le devolvió al mundo un recuerdo que creía haber perdido para siempre. Y cuando eso pasó, el Internet no reaccionó como si estuviera viendo nostalgia. Reaccionó como si estuviera presenciando un asunto pendiente, por fin regresando al escenario. Para cuando Done 1 salió al escenario de Coachella en 2022, el Internet no reaccionó como si estuviera viendo una reunión linda. Reaccionó como si le hubieran tocado un nervio, porque esto no era solo nostalgia, era resurrección. Durante años, la gente había hablado de 2NE1 como de un capítulo cerrado. Importante, sí, influyente, absolutamente, pero terminado, acabado, archivado en el Museo Dorado del K-Pop de segunda generación, ese lugar al que van las leyendas para convertirse en reaction videos y threads de Twitter. Entonces CL salió a ese escenario, y de pronto la palabra terminado empezó a verse estúpida. La reunión no fue larga, no hacía falta. Tenía ese tipo de poder que solo aparece cuando años de silencio, frustración, memoria y emoción no resuelta chocan al mismo tiempo. Los fans gritaron como si les hubieran devuelto tiempo. Las audiencias más nuevas miraban como si acabaran de descubrir la historia de origen de la mitad de los conceptos de los que hoy viven sus faves. Y en el centro de todo estaba CL, todavía dominante, todavía afilada, todavía cargando esa misma energía que antes ponía nerviosa a la industria. Pero ahora se sentía más pesada, porque la audiencia no solo estaba viendo a la vieja CL, estaba viendo a la versión de CL que había sobrevivido a todo lo que intentó encogerla. Eso es lo que vuelve tan interesante esta historia de escándalo al final. Nunca se trató de una sola controversia. No realmente. El backlash de MTVD fue una pieza, las secuelas del escándalo de Park Bom, otra, la disolución de Done 1 por titulares y no por una conversación humana, otra. El rollout frenado en Estados Unidos, los años de silencio, la sensación de haber sido visiblemente apartada mientras todos seguían preguntando. Entonces, ¿qué pasó con CL? Toda esa cadena creó un escándalo más grande de lo que cualquier titular único habría podido crear. Creó el escándalo de la desaparición, el escándalo de ver cómo una de las mujeres más poderosas del K-pop era retrasada, mal gestionada y lentamente convertida en signo de interrogación. Y aún así, no desapareció. Tal vez esa fue la cosa más ofensiva que CL hizo para la gente que esperaba que se borrara con educación. Se quedó. Quizá no siempre fuerte, quizá no siempre a tiempo, quizá no siempre en el formato que prefiere la industria. Pero se quedó viva culturalmente el tiempo suficiente como para doblar la narrativa. Y eso importa, porque la historia del entretenimiento está llena de mujeres que fueron celebradas mientras eran útiles, criticadas cuando se volvieron incómodas y olvidadas cuando la máquina siguió adelante. CL se negó a dar ese último paso, sobrevivió al olvido. Y cuando un artista hace eso, algo cambia. Los viejos escándalos dejan de sonar definitivos. Empiezan a sonar pequeños, no irrelevantes, pero sí incompletos.
Porque una vez que alguien recupera la autoría de su propia historia, los escándalos que antes parecían finales se convierten en preparación. Preparación para sobrevivir, preparación para reinventarse, preparación para el legado. Por eso la historia de CL no puede contarse como un arco simple de caída y ascenso. Es más frustrante que eso, más desigual, más humana. Su imagen nunca fue dañada por una sola cosa, y tampoco fue restaurada por un solo gran momento triunfal. Volvió pieza por pieza, a través de la música, a través de la independencia, a través de la negativa a desaparecer, a través de la presencia. Y quizá ese sea el giro final. La mujer que una vez fue tratada como si fuera demasiado para el sistema, terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de por qué el sistema necesitaba cambiar desde el principio. Demasiado atrevida, demasiado ruidosa, demasiado global, demasiado difícil de empaquetar, demasiado difícil de controlar. Exacto, ese era el punto. Así que si preguntas cuál fue realmente el escándalo más grande de CL, quizá no fue la controversia en sí. Quizá fue esto. El K-pop nunca supo del todo qué hacer con una mujer tan poderosa una vez que dejó de pedir permiso. Y esa confusión todavía forma parte de su legado, porque CL no volvió para demostrar que era aceptable. Volvió para demostrar que seguía siendo inevitable,